Vamos a empezar con el tema de ovario poliquístico, no sin antes nuestro casito clínico para el día de hoy. Tengo una paciente de 26 años de edad, ¿no? Antecedentes de gesta cero para cero, irregularidad menstrual desde hace 2 años. Refiere además dispareunia de tipo urente posterior al acto coital, actualmente con uso de dispositivo intrauterino. En los antecedentes familiares, madre operada por hiperplasia endometrial mediante histerectomía. El examen físico de esta paciente destaca un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura normales, presencia de acné con comedones abiertos y cerrados a predominio de mejillas y barbilla. Dentro de los estudios laboratoriales, glicemia 108 miligramos sobre decilitro, testosterona y hormonas luteinizantes elevadas en esta paciente. Tenemos en la ecografía un ovario derecho multifolicular con presencia de 10 folículos en periferia. La paciente es de profesión vendedora. Vayan pensando un poquitito qué será esta paciente. Vayan pensando en factores de riesgo, posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Bien, comencemos entonces con la clase. El síndrome de ovario poliquístico, doctores, es una alteración endocrino hormono metabólica, ¿ya? La definición que se hizo durante la evolución de los criterios, ¿no? Estaba la de enfermedades internacionales primero, luego pasó por algunas organizaciones ginecológicas, más sin embargo, cuando empezaron los criterios de Rotterdam, definieron al síndrome de ovario poliquístico una triada para su patología, que era predominante el factor de la oligoovulación, los factores de hirsutismo, tanto clínicos como laboratoriales, y que podamos encontrar ovario poliquístico por ecografía. Estos tres daban la característica de ser un ovario poliquístico, que luego se demostró que no había la necesidad de que cumplan los tres, bastaban dos de ellos como para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico. De ahí radica también de que existían cuatro fenotipos. El clásico era justamente el que tenía los tres, el fenotipo A, que se caracterizaba justamente por oligomenorrea, donde la variante está en función a la ovulación, porque si una paciente no llegase a la ovulación, muy probablemente no tenga menstruación posterior. Hiperandrogenismo, que se manifestaba por datos de hirsutismo y que nos demuestren ovario poliquístico por ecografía, ¿ya? Entonces, este detalle está muy importante para el cuadro de fenotipo A. El cuadro de fenotipo B es que solamente se presenta oligomenorrea y datos de hiperandrogenismo. Aquí lo que falta es los criterios ecográficos. En el fenotipo C hay hiperandrogenismo y hay datos de ovario poliquístico por ecografía. Aquí lo que hace falta es la oligomenorrea. Y en el fenotipo B hay oligomenorrea y ovario poliquístico por ecografía. Aquí lo que hace falta son los datos de hiperandrogenismo, tanto clínico como laboratorial. Entonces, como podemos ver, no necesariamente se tiene que cumplir los tres para el diagnóstico del ovario poliquístico. Y tenemos que tener en cuenta en la génesis de esta patología, porque se ha demostrado que tiene una condición heredofamiliar y a lo largo de la vida de la mujer, que está en función a la exposición a los andrógenos, primordialmente en la etapa del embarazo.
Una madre que tiene una sobrecarga en función a los andrógenos, que pueden ser pacientes con preeclampsia, pacientes con diabetes gestacional, pacientes con obesidad, puede tener una alteración ya la madre de los andrógenos y por ende que pueda repercutir en relación al producto en cuanto la paciente tenga el género femenino. Es ahí donde ya la paciente está a una exposición alterada en función a los andrógenos y por ende a lo largo de la etapa reproductiva de su vida más adelante puede desarrollar síndrome de ovario poliquístico. Más sin embargo, hay dentro de ya una paciente que nace y está más adelante, hay factores que también pueden estar asociados con la exposición anormal a los andrógenos. Esto se ve en función a datos de sobrepeso en la paciente. Pacientes con sobrepeso o obesidad tienen más chance de hacer ovario poliquístico que las pacientes con un peso normal. Tenemos pacientes con datos de insulinoresistencia. Eso quiere decir que las pacientes que ya tienen diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, tienen más chance de hacer ovario poliquístico y viceversa. Las pacientes con ovario poliquístico tienen más chance de hacer diabetes mellitus en la etapa más adelante adulta, justamente con ese factor en relación a la diabetes. Si las pacientes cursaron con restricción de crecimiento intrauterino durante la gestación, independientemente de la exposición a los andrógenos, tienen más chances de hacer ovario poliquístico. Y aquellas pacientes que tienen datos de hirsutismo idiopático tienen más chance de hacer ovario poliquístico, teniendo en cuenta, más sin embargo, que esta aparición sola del hirsutismo referente al cuadro etario no significa de que la paciente pueda tener ovario poliquístico a la par, porque recordemos de que el acné, por ejemplo, es frecuente en las etapas de la adolescencia, independientemente de la cantidad de andrógenos, como la evolución de la edad simplemente, ¿no? Justamente con este detalle tenemos que hablar un poquito acerca de los andrógenos y tener en cuenta que los andrógenos son sintetizados por dos lugares, uno por glándulas suprarrenales y por el ovario, por el factor de conversión en relación a las enzimas. De modo de que el ovario poliquístico puede tener dos repercusiones de órgano, ¿ya? Dentro de su fisiopatología tenemos un triángulo y es un triángulo con una continuidad cíclica viciosa, donde primordialmente va a haber una alteración en las gonadotrofinas, a predominio de aumento de la hormona luteinizante con folículo estimulante normal o baja. Y esto va a repercutir que el pico de las hormonas luteinizantes más allá de lo normal también tengan un aumento en, en la hormona liberadora de gonadotrofinas por parte del hipotálamo. Esto explicaría una fase lútea probablemente mucho más establecida, por ende las pacientes no van a tener menstruación. A la par, van a aumentar los andrógenos, ya sean los andrógenos que estén por la glándula suprarrenal, por ende el que se va más a aumentar es la de hidroepiandrosterona, la androstenediona, van a aumentar, ¿ya? Y en relación al ovario, por una afectación hepática, también va a disminuir la hormona transportadora de las globulinas sexuales. Estos dos factores también tienen su base fisiopatológica en función a la insulina resistencia, a la insulinoresistencia. La resistencia a la insulina y el aumento de la glicemia tienden gran parte en función a que se disminuya esta hormona transportadora de globulinas sexuales, que esto repercute a la par en mayor cantidad de elevación de andrógenos, ¿no? Por eso decía, es un círculo cíclico, porque cada uno de estos va a afectar al otro. En el ovario también van a empezar a formarse mayores cantidades de hormona antimuleriana porque el pool va a ser bastante notable de folículos que van a entrar en un proceso inmaduro de ovulación, digo, de formación, porque no va a estar adecuada la hormona folículo estimulante. De ahí radica también por qué en la ecografía vamos a ver muchos folículos inmaduros con un volumen ovárico aumentado de tamaño, ¿ya? Esta triada es lo que explicaría el síndrome de ovario poliquístico.
De modo de que una vez que hemos entendido la fisiopatología del ovario poliquístico, vamos a poder realizar un diagnóstico de la siguiente manera. Primero, desde la perspectiva clínica. Las pacientes van a presentar oligoamenorrea, es decir, van a presentar alteraciones de la menstruación con periodos más allá de los 35 días, ¿no? Hay pacientes que menstruan inclusive una vez cada 2 meses o directamente pacientes que no van a llegar a una menstruación. Por lo tanto, sabemos bastante bien que la repercusión de un ciclo menstrual normal es la manifestación menstrual. Eso nos dice que una paciente puede llegar a tener una gestación. Por lo tanto, pacientes con oligomenorrea tienen mayor chance de hacer procesos de infertilidad. Tenemos que tener en cuenta de que va a haber datos de hiperandrogenismo y estos desde el punto de vista clínico se van a manifestar con hirsutismo. Pacientes que van a presentar acné, van a presentar que se llama la presencia de aparición de vello facial, pueden haber inclusive vello en los lugares donde es más común en el género masculino, como brazos, abdomen, espalda y que también se va a ir correlacionado con datos de obesidad. La obesidad, dice la bibliografía, es como en sentido de manzana, porque es una obesidad de tipo androgénica a predominio del abdomen. También van a presentar datos de alopecia, una alopecia androgénica, es decir, las entradas de la sien de la frente, que es más común en el género masculino, es ahí donde se va a presentar más la alopecia. Datos de virilización no son característicos del ovario poliquístico y habría que presentar, digo, pensar en una patología funcionante de amenorrea como tal, como habíamos visto por cariotipo-fenotipo, o una tumoración que sea predominante para factores de masculinidad, ¿no? El sutismo no es lo mismo que factores virilizantes. Y otro detalle muy importante, que el aumento de la hormona luteinizante produce a la par también una baja en el estrógeno. Se fomenta un hipoestrogenismo. Esto puede ser tanto clínico como también laboratorial. El hecho de que una paciente tenga hiperestrogenismo, perdón, mil disculpas, estoy hablando con hiperestrogenismo, es un factor bien importante para que las pacientes crezcan eh, en su endometrio, por eso las pacientes tienen más chance de hiperplasia endometrial y que se llama con futuro de ser endometrial. Ya estoy hablando de hiperestrogenismo, mil disculpas. También podemos realizar el diagnóstico de ovario poliquístico desde el punto de vista laboratorial. Y estos son los laboratorios que nos sugiere realizar la bibliografía. Uno está en la relación testosterona con hormona transportadora de globulinas sexuales, ¿ya? Sabemos bastante bien de que esta va a disminuir y la testosterona va a elevarse. Entonces, la relación con estos patrones va a determinar una posibilidad de diagnóstico laboratorial de ovario poliquístico. Otro está en la dosificación de sulfato de dihidroepiandrosterona, que va a estar elevado por ser un andrógeno. El aumento de la androstenediona también. El aumento de 17-hidroxiprogesterona también va a estar elevado porque se llama el efecto del feedback. Y si solicitáramos luteinizante folículo estimulante, esta va a estar en relación invertida de 2:1 o hasta inclusive 3:1. Esta es la forma en cómo podemos realizar laboratorial. También tenemos complemento en función a los datos de insulinoresistencia, como por ejemplo hiperinsulinemia. Y esto está en función también a la edad. Edades tempranas de la etapa reproductiva con la menarca y demás, ¿no? Tener un ciclo basal de 18 miliunidades sobre litro o en periodo menstrual de 100 miliunidades sobre litro dan factores para la hiperinsulinemia. Y en la paciente adulta prácticamente es igual, solo que difiere en la etapa premenstrual 12,5, menstrual 100 y fase folicular hasta 60 miliunidades sobre litro. Tenemos que tener en cuenta a la par que podemos realizar el índice OMA, que es en función a la insulina resistencia, o podemos solicitar también un test de tolerancia a la insulina.
¿no? Muy similar en relación a la glicemia, pero esto en función a la insulina. Y el otro factor muy importante para el diagnóstico de ovario poliquístico es evidentemente la ecografía, que en los criterios de Rotterdam habla de que la aparición de 12 folículos o más hacen el criterio ecográfico para síndrome de ovario poliquístico. Una vez que sabemos también ya realizar el diagnóstico de un ovario poliquístico, tanto clínico laboratorial como ecográfico, tenemos que tener en cuenta el tratamiento. Y para el tratamiento discernimos dos tipos de pacientes. Las pacientes que desean tener anticoncepción o las pacientes que desean tener una gestación, ¿ya? En relación a las pacientes con anticoncepción, tenemos que tener en cuenta la sola anticoncepción como tal o el uso de antiandrogénicos para disminuir los, los síntomas de hirsutismo que pueda tener la paciente. En función a los anticonceptivos, tenemos de los más utilizados con un progestágeno, como por ejemplo la ciproterona, aunque la bibliografía dice que este último tiene más chance de retención hídrica, por lo tanto las pacientes pueden tener un efecto rebote para el aumento de peso. Por lo tanto, la molécula que es más estable es la drospirenona. Este no tiene la actividad mineralocorticoide, por lo tanto no hay retención hídrica, es la gran ventaja de este detalle. Tenemos otras alternativas como la clormadinona o el dienogest. Obviamente estos anticonceptivos tienen un estrógeno básico añadido a un progestágeno. Los anticonceptivos son conjugados, tanto estrógeno como progesterona. Pero también podemos utilizar un antiandrogénico puro sin la necesidad de utilizar etinilestradiol, como por ejemplo la ciproterona pura, la espironolactona, la flutamida y la finasteride, ¿no? La ciproterona pura sería un antiandrogénico más estable para utilizarlo, aunque la bibliografía nos dice a la par que todos los antiandrogénicos no se deberían utilizar en etapa de gestación porque si es un producto masculino, tendríamos la chance de que vamos a realizar una feminización de ese producto, ¿no? Por eso están casi contraindicados los antiandrogénicos cuando hay etapa de embarazo. Si las pacientes desearan tener una gestación, los medicamentos a utilizar son los siguientes. El primero es citrato de clomifeno. Es prácticamente el más utilizado como al ser un inductor de la ovulación, puede favorecer teniendo en cuenta de que el ovario poliquístico tiene varios folículos inmaduros, nos ayudaría mucho. De todos modos, hay que tener mucho cuidado y hacer un control ecográfico para evitar un síndrome de hiperestimulación ovárica, que es más frecuente con gonadotrofinas, pero no es que con el citrato de clomifeno no pueda ocurrir. La segunda alternativa son los inhibidores de la aromatasa, como por ejemplo el letrozol. Este medicamento funciona también, aunque es más costoso, es de más difícil uso. En la actualidad, no lo dice la bibliografía, pero este medicamento se utiliza más en pacientes que vayan a hacer con tratamiento inclusive para congelación de óvulos, número uno, o con pacientes con tratamiento oncológico. Y el gonadotrofinas, folículo estimulante primordialmente, es la que más se utiliza. Favorece el detalle para lograr una gestación en ovario poliquístico. Es más caro, es un protocolo más importante, ¿ya? Pero funciona también bastante bien. Pero en estos casos hay más chances de síndrome de hiperestimulación ovárica. Desde el punto de vista quirúrgico, controversial el tratamiento se puede realizar el trinino ovárico, que es la punción del ovario, ¿no? Por lo menos 12 veces o más, característicamente a los criterios de Rotterdam. Si bien estas pacientes se benefician, pero es un beneficio transitorio, teniendo en cuenta de que el ovario poliquístico es una patología recidivante de toda la etapa reproductiva de la mujer. Es más frecuente en la etapa de la adolescencia y las primeras etapas reproductivas, no tanto acerca de la etapa perimenopáusica, pero sí se puede presentar, ¿ya? A la par del tratamiento anticonceptivo, androgénico o con perspectiva de reproducción,
tenemos que tener en cuenta que a la par ayuda mucho el tratamiento de las alteraciones metabólicas del síndrome de ovario poliquístico. El que una paciente con ovario poliquístico disminuya de peso con ejercicios anaeróbicos funciona bastante bien. El uso de metformina en relación a la insulinoresistencia ha demostrado no solo disminución de la tasa de ovario poliquístico y, aunque no está muy claro, dice la bibliografía, también puede ayudar con los síntomas androgénicos y con la perspectiva de reproducción. Pacientes con posibilidades de hipertensión arterial sistémica son candidatas para que el peso y la metformina disminuya este detalle, pero si es que está establecida en la hipertensión arterial, el uso de medicamentos también se favorece para el ovario poliquístico. Y como ya hemos visto que hay un dato de hiperestrogenismo, son candidatas las pacientes para biopsia endometrial para prevención de hiperplasia y sea endometrial. Volvamos a nuestro casito clínico, doctores. Tengo de nuevo una paciente de 28, 26 años de edad, antecedentes de gesta cero para cero, con irregularidad menstrual desde hace 2 años. Prefiere además dispareunia de tipo urente posterior al acto coital, actualmente con uso de dispositivo intrauterino. En los antecedentes familiares, madre operada por hiperplasia endometrial mediante histerectomía. Examen físico, está con sobrepeso, sí, pero los signos vitales normales. Presencia de acné con comedones abiertos y cerrados a predominios de mejilla y barba. La glicemia está ligeramente elevada, aunque no es para criterio, pero de todos modos tiene una testosterona y luteinizante elevada. Ovario derecho multifolicular con presencia de 10 folículos en periferia. La paciente es de profesión vendedora. ¿Qué les parece, doctores? ¿Qué opinan sobre este caso? Alguien coloca fenotipo B de ovario poliquístico. Alguien dice síndrome de ovario poliquístico tipo A. Los doctores, por favor, si pueden, no aprieten la pantalla. Tiene un sobrepeso, antecedentes familiares. Interesante. Si bien este caso no habla acerca de que la madre haya tenido ovario poliquístico, ¿no? Porque sabemos bastante bien que la mamá sí pudo, pero no por el ovario poliquístico, sino por los andrógenos, ¿ya? Ese es el detalle importante. Pero sí hay en la madre operada por hiperplasia endometrial que sí puede ser un detalle de hiperandrogenismo. Ese sí es un detalle, ¿no? Alguien dice, no, es que ese es un fenotipo tipo C. Alguien dice fenotipo tipo A. Bueno, creo que clínico y laboratorial, esta paciente tiene datos de hiperandrogenismo. Ese es el primer detalle, ¿sí? Mi pregunta, aquí alguien sí coloca, no es fenotipo B porque no tiene más de 12 folículos, es decir, no se cumple el criterio ecográfico para ovario poliquístico porque solamente hay 10 folículos en periferia. Ahora mi pregunta, doctores, de todos modos, ¿no? Para los fenotipos. El que tenga irregularidad menstrual es suficiente como para decir que la paciente esté con oligoamenorrea. Interesante, ¿no? Si bien
eh, tiene todo hiperandrogénico como para decirle sí es, pero probablemente habría que estudiar un poco mejor este detalle de simple la irregularidad menstrual, ¿ya? Porque sabemos bastante bien que es óligo. De todos modos, que se llama no hay datos de embarazo, probablemente eso nos lleve a una sospecha de oligomenorrea. Se los dejo picados, doctores, el caso clínico, ¿ya? Para que más o menos se den cuenta, si consideráramos la ausencia de un probable embarazo en esta paciente con la irregularidad menstrual, queriendo ir a la posibilidad de oligomenorrea, sí, yo considero que es más un tipo B, porque no tiene el criterio ecográfico. Alguien me decía, doctores, en alguna bibliografía dice de 8 a 10. Actualmente los criterios de Rotterdam siguen con 12 folículos, doctores. No hay cambios en los criterios de Rotterdam, siguen siendo ellos. Y prefiero que también ustedes se adecúen a la bibliografía que tienen ustedes. No piensen en otras bibliografías porque su examen no va a ingresar de otras bibliografías. Ojalá y. Dale Y una última situación más, doctores. El hecho de que la paciente tenga dispareunia, ¿tendrá algo que ver con esta paciente? Dice claramente la bibliografía, por si acaso, ¿no? De que el dato de el hiperestrogenismo podría alterar un tanto el pH vaginal, ¿no? Entonces son pacientes con además insulinoresistencia, posibilidades para que hagan infecciones como de tipo cándida inclusive. Más adelante, no se preocupen, voy a volver a colocar los fenotipos. Más adelante, no pierdan cuidado. Vamos a llegar a la parte de preguntas. Así que prefiero ya reforzar justamente con nuestras preguntitas de siempre, doctores. Ustedes son dueños del chat. ¿Ya? Comencemos. ¿Cuál es el criterio diagnóstico más ampliamente utilizado para el síndrome de ovario poliquístico? Criterios OMS, criterios de la Sociedad Medicina Reproductiva, criterios de la ESRE, criterios de la NI o criterios de Rotterdam. Los criterios de Rotterdam, ¿no? Hasta el día de hoy siguen siendo, doctores, no hay variante entre comillas. Los criterios de Rotterdam son los más utilizados y requieren al menos dos de los siguientes: anovulación, hiperandrogenismo clínico bioquímico y ovarios poliquísticos por ecografía. ¿Qué patrón hormonal es característico en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Folículo estimulante elevada y luteinizante baja. Relación luteinizante folículo estimulante 2:1, prolactina muy elevada, dehidroepiandrosterona baja o testosterona baja. Es parte de los criterios laboratoriales además, ¿no? Una relación luteinizante folículo estimulante elevada. Una relación LH-FSH mayor a 2,1 es un hallazgo frecuente, aunque no indispensable en mujeres con ovario poliquístico. ¿Qué alteración metabólica es común en el síndrome de ovario poliquístico? Hipocalcemia, hipotiroidismo, insulinoresistencia, hipoglucemia, acidosis metabólica. Insulinoresistencia.
La resistencia a la insulina es una característica central en muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico, incluso en las no obesas. Bueno, algo que me olvidaba decir en la clase es que las pacientes con ovario poliquístico tienen más chance de hacer, uno, diabetes, hipertensión, preeclampsia en el embarazo en el que puedan estar y todas las complicaciones alrededor del síndrome metabólico, ¿no? Ese es un dato bien importante a futuro. ¿Qué medicamento se usa comúnmente para inducir la ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Clomifeno, ciproterona, drospirenona, clormadinona o levonorgestrel. El citrato de clomifeno. Y es más, es el primer fármaco de elección, no solo en ovario poliquístico, sino en procedimientos de baja complejidad. Es el fármaco de primera línea para la inducción de la ovulación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y deseos de embarazo. ¿Cuál es la complicación endometrial más frecuente en mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Atrofia endometrial, pólipo endometrial, endometriosis, hiperplasia endometrial o reacción decidual. Hiperplasia endometrial. Hiperplasia endometrial, y esto es por el hiperestrogenismo, ¿no? La anovulación crónica lleva a una estimulación estrogénica sin oposición, favoreciendo la hiperplasia endometrial. ¿Cuál es el tratamiento de elección en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y deseo anticonceptivo? Citrato de clomifeno, drospirenona, análogos de la GnRH, el letrozole o la metformina. La drospirenona en este caso. Si no está la ciproterona, es la drospirenona, ¿ya? Hasta hoy día sigue siendo tal vez de elección la ciproterona, a pesar de que su bibliografía nos dice que tiene más chances de aumento de peso, pero que se llama aquí la segunda alternativa de la drospirenona. Los anticonceptivos orales regulan el ciclo menstrual, controlan el hiperandrogenismo y previenen la hiperplasia endometrial. Esa es una de las grandes ventajas de los anticonceptivos. ¿Qué marcador hormonal está típicamente elevado en el síndrome de ovario poliquístico? Folículo estimulante, estradiol, androstenediona, hormona tiroidea o cortisol. El andrógeno. Si bien, doctores, que se llama, hay un dato de hiperestrogenismo, pero es un hiperestrogenismo no marcado laboratorial, sino clínico, entre comillas, ¿ya? Por lo tanto, basta saber de que lo que está elevado son los andrógenos. Hay un hiperandrogenismo, entonces, de aquí un representante es la androstenediona.
Junto con la testosterona, la androstenediona puede estar aumentada por el hiperandrogenismo característico del síndrome de ovario poliquístico. A los que colocó la folículo estimulante, más al contrario, o está normal o está baja. Quien sube es la luteinizante. ¿Cuál es una complicación a largo plazo del síndrome de ovario poliquístico mal manejado, sea de ovario, sea de mama, sea de cervix, sea de glándula suprarrenal o sea de endometrio? Sea de endometrio. La exposición prolongada a estrógenos sin oposición puede aumentar el riesgo de hiperplasia y carcinoma endometrial. ¿Qué hormona ovárica suele estar elevada con mujeres en síndrome de ovario poliquístico? Hormona antimuleriana, el estradiol, la inhibina A, la progesterona o la relaxina. Sí, la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana se produce en los folículos primordiales que están aumentados en número en el síndrome de ovario poliquístico. Esto porque no hay, que se llama, una buena relación para que uno solo sea reclutado, entre comillas. Por eso es que el pool hace de que muchos estén ahí esperando ser uno reclutadito, entre comillas, de los folículos. ¿Qué perfil lipídico suele estar alterado en el síndrome de ovario poliquístico? HDL elevado, LDL bajo, triglicéridos normales, HDL bajo y triglicéridos elevados o colesterol total bajo. HDL bajo y triglicéridos elevados. Son comunes las dislipidemias en mujeres de ovario poliquístico relacionadas a la insulina resistencia. Inclusive dentro de las dislipidemias lo que está elevado no es las de alta densidad, sino más al contrario, las de baja densidad. Y sabemos bastante bien que esa es la mala, entre comillas, ¿no? ¿Qué edad es común para el inicio de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico? ¿La infancia, la menopausia, la adolescencia, la edad preescolar o la edad avanzada? Sí, la adolescencia. El síndrome de ovario poliquístico puede manifestarse desde la adolescencia con alteraciones menstruales y signos de hiperandrogenismo. ¿Qué medicación puede usarse como alternativa al clomifeno en pacientes resistentes? Letrozol, ciproterona, drospirenona, espironolactona o el finasteride.
Hay cierto grupo de pacientes que, a pesar del citrato de clomifeno, ¿ya? No, no tienen una buena respuesta. Y es porque el citrato de clomifeno muchas de las veces causa ligero hipoestrogenismo y ese endometrio no logra evolucionar. Eso lo dice la bibliografía también. Por eso es una alternativa el letrozol. El letrozol, un inhibidor de la aromatasa, es eficaz en inducir la ovulación en pacientes resistentes al clomifeno o que su endometrio no pueda ser favorable. El mismo efecto tienen las gonadotrofinas, doctores. ¿Qué hormona inhibe la síntesis hepática de hormona transportadora de globulinas sexuales en el síndrome de ovario poliquístico? Folículo estimulante, luteinizante, estradiol, la insulina o la testosterona. La insulina. La insulina en exceso suprime la producción hepática de hormona transportadora de globulinas sexuales, lo que eleva la testosterona libre. Entonces, esto es un círculo vicioso o un triángulo vicioso, así lo voy a decir. ¿Qué hormona se encuentra usualmente baja en mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Testosterona, androstenediona, hormona transportadora de globulinas sexuales, la hormona luteinizante o hormona antimuleriana. La hormona transportadora de globulinas sexuales, esta está baja. La insulina suprime la producción hepática de hormona transportadora de globulinas sexuales, lo cual incrementa la fracción libre también de andrógenos. ¿Qué tipo de alopecia se asocia al síndrome de ovario poliquístico? Alopecia areata, androgénica, cicatrizal, universal o frontal fibrosante. De tipo androgénica. La alopecia androgénica es frecuente en mujeres con ovario poliquístico por el exceso de andrógenos circulantes. ¿Cuál es la androgénica? La que es en los lados de la sien de la frente, ¿no? Esa es una de las alopecias características. La edad de exposición a andrógenos que define la presencia del síndrome de ovario poliquístico ocurre en qué etapa: prenatal, niñez, adolescencia, edad reproductiva o la perimenopausia. La etapa prenatal primordialmente. Recientemente se ha propuesto que la exposición prenatal a andrógenos estaría involucrada con la etiopatogenia del síndrome de ovario poliquístico. El fenotipo B del síndrome de ovario poliquístico no presenta uno de los siguientes criterios: hirsutismo, amenorrea, alopecia, androstenediona elevada o ecografía con más de 12 folículos.
La respuesta es ecografía con más de 12 folículos. El fenotipo B del síndrome de ovario poliquístico presenta oligoamenorrea e hiperandrogenismo clínico o laboratorial. Lo que no tiene es ecografía. La administración de antiandrogénicos durante el embarazo puede producir preeclampsia, diabetes gestacional, feminización del producto masculino, insulinoresistencia o elevación de prolactina. Feminización de un producto masculino. Los antiandrogénicos sin excepción están contraindicados en el embarazo, ya que pueden provocar la feminización de un producto masculino. Bien, doctores, vamos a cambiar al tema de miomatosis, por favor, y luego al final ya respondo todas sus preguntitas, por favor. Bien, en relación a este tema, me ha sorprendido un poquito, puesto que la bibliografía es demasiado escueta para un tema con bastante amplitud. No creo que son apenas 4 planitas de este tema, donde prácticamente se han centrado en función al tratamiento que tiene la miomatosis uterina. No habla acerca de la clasificación, no habla acerca bien clara de la signosintomatología, no habla acerca de las complicaciones que puede tener esta patología, pero bien, de todos modos, la abordaremos. A ver, nuestro caso clínico. Tengo una paciente de 42 años de edad con los antecedentes de 2 gestas, un parto y un aborto. Refiere dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio de leve a moderada intensidad. Refiere además síntomas urinarios como disuria e incontinencia. A la anamnesis dirigida, la paciente refiere menstruaciones con duración de 10 días aproximadamente. Al examen físico, la paciente tiene 130-80 milímetros de mercurio de presión, frecuencia cardíaca 82, temperatura 37. Abdomen globoso a expensas de tejido celular subcutáneo, con presencia de dolor a la palpación profunda en mesogastrio. No hay datos de irritación peritoneal. Dentro de los laboratorios, hemoglobina 100 gramos sobre decilitro, glicemia 100 miligramos sobre decilitro, creatinina 1 miligramo sobre decilitro. En la ecografía destaca una masa de 14 por 10 centímetros, dependiente de útero de bordes regulares y de aspecto ulceroso. La paciente es de profesión comercial. A ver. Bueno, es tan cortito que apenas me basta una sola diapositiva como para explicar lo que dice la bibliografía. Brevemente vamos a ahondar un poquitito más referente a este tema. La miomatosis uterina es un tumor monoclonal, ¿ya? Es, entre comillas, hormonodependiente. Y primordialmente, la hormona que está más inmiscuida en la génesis de este tipo de tumores es el estrógeno. De ahí radica que
la gran parte de bibliografías, no solo esta, pero esta tiene connotaciones que en un momentito las vemos, es un tumor estrógeno dependiente. Por eso es que se presenta más en la etapa reproductiva de la mujer. Casualmente no encontramos miomas antes de la primera menstruación, como también en la etapa menopáusica. O si hubo un mioma que se caracterizó por la presencia de la etapa reproductiva y la paciente posmenopáusica la tiene, es porque o ese mioma se quedó ahí en ese crecimiento, ya no volvió a crecer más, o hasta inclusive pudo haber regresionado ese mioma y hasta pueden desaparecer. De ahí radica de que no todos los miomas son tratados. Algunos casos en etapa perimenopáusica ni siquiera es necesario a veces realizar algún tratamiento, salvo que las pacientes sí tengan signos sintomatología importante. Otro detalle muy importante está en función a la alteración de la aromatasa, justamente por el factor de conversión en relación a los estrógenos. Ya se ha demostrado de que otro factor para el crecimiento de los miomas está en relación a la aromatasa. Y aquí viene una parte controversial probablemente para mí en función a su bibliografía, porque dice, antes se pensaba que la progesterona no tenía un factor genérico para los miomas, pero ahora se ha demostrado que sí. Las células del componente miometrial, porque los miomas son tumores de la capa miometrial del útero, se ha demostrado que las células tumorales sí tienen receptores para progestágeno a la par. Y el hecho de que haya tanto estrógeno y progesterona, se ha demostrado que hay también una alteración del factor de crecimiento epidérmico para la génesis de los miomas, como también una alteración en el antígeno de proliferación celular. Estos detalles harían un crecimiento de los miomas. Tal vez por ese detalle, también parte de los tratamientos con progesterona se ven beneficiados en aquellas pacientes con este tipo de patología. Tenemos que en el útero hay tres tipos de miomas. Uno se llaman los miomas submucosos, que son aquellos que están hacia la luz o el lumen del endometrio, ¿no? En la FIGO están representados por ser 0, 1 y 2. Submucoso puro, uno que tiene más volumen submucoso que intramural, y el 2 que tiene mitad, ¿no? Que es mitad submucoso o mitad intramural. Luego existen los miomas que crecen prácticamente a génesis de la pared y miometrial del útero, es decir, que son netamente intramurales, como por ejemplo el 3 que comparte un poquitito de ser submucoso, pero mayoritariamente es intramural. Los intramurales puros o aquellos que se llama ya del 5 para adelante, tienen un contacto un tanto mayor con la pared subserosa. Y también tenemos los otros miomas que ya son más predominantemente hacia afuera, que son los subserosos, ¿no? 5, 6 y 7 correspondientemente, donde este último, el 7, es más subseroso que todos, ya es netamente 100% subseroso. Existe un mioma más que es el del cuello del útero, que tiene la calificación 8. Casualmente la radiografía no nos dice nada acerca de este tipo de miomas. El principal síntoma de la miomatosis uterina es la hipermenorrea, y este detalle también está con menormetrorragia. Hay una cápite en el capítulo de patología benigna del aparato reproductor femenino, que es medio párrafo. Aquí está destacada la hipermenorrea para este tipo de tumoraciones. Por lo general, un mioma puede llegar a crecer el tamaño de un balón de fútbol americano, ¿no? A predominio de los miomas que son más intramurales, como ser los subserosos para afuera. Y los que son miomas más sangrantes son los que están en mayor contacto con el factor submucoso. ¿Ya? Ese es un detalle muy importante. La tasa de conversión a cáncer de un mioma es súper rara dentro de las patologías en un embarazo, porque puede haber la confluencia de un embarazo con mioma, están más predominantemente las degeneraciones y que puedan producir amenazas de aborto y ruptura prematura de membranas, ¿ya? La radiografía va directo al tratamiento que tiene que tener un mioma.
Y el tratamiento igual se diferencia en dos tipos de pacientes. Pacientes no en etapa perimenopáusica y pacientes en etapa perimenopáusica. En pacientes no en etapa perimenopáusica, los tratamientos sugerentes son los siguientes. Anticonceptivos combinados. Reducen el que se llama el sangrado y los síntomas con probabilidad de dolor de los miomas, pero la desventaja de los anticonceptivos es que no reducen el volumen que pueda tener el mioma. Los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel, es decir, un ambiente progestágeno local, disminuyen los síntomas de sangrado, pero del mismo modo no disminuyen el volumen de un tumor. Los análogos de la GnRH sí pueden disminuir el tamaño y también los síntomas, pero una vez suspendidos los análogos de la GnRH, el mioma rápidamente puede volver a crecer. Dentro de los análogos, la bibliografía aquí ya nos da unos datos un poco mayores acerca de los análogos de la GnRH, teniendo en cuenta que hay análogos agonistas y antagonistas. Los agonistas, como en el capítulo que habíamos visto en el día previo, tienen el efecto flare-up, que primero hacen un pool súper elevado de gonadotrofinas, hacen mayores cantidades de folículo estimulante y luteinizante y luego recién la suprimen. Mientras que los antagonistas de la GnRH la suprimen de una, ¿ya? Luego tenemos los análogos selectivos receptores de estrógenos. Este medicamento no ha demostrado tener efectividad para los miomas, prácticamente su uso no sería justificado. Tenemos los análogos selectivos de los receptores de progestágenos, que estos sí tienen una buena efectividad en disminuir el tamaño del mioma, como también en los síntomas. Probablemente debido a los efectos tan beneficiosos que tiene este medicamento, yo lo estoy colocando como si fuera el de primera elección, porque solamente hablaba de la fase 3 de su estudio, ¿ya? Aparentemente es el que tiene mejores beneficios sin la necesidad de síntomas que se llama como de menopausia, como los análogos de la GnRH, ¿no? De ahí radicaba la gran importancia. Los más importantes, especialmente el acetato de ulipristal, que ese es el que se utilizaba y algunas veces se está utilizando hoy en día. Como la bibliografía habla solamente del el estudio en su tercera generación, ya no habla del cuarto. Lastimosamente, hoy en día, en la cuarta generación, este medicamento se ha demostrado ser hepatotóxico. Por lo tanto, ya no se está utilizando en la actualidad, por más que tenga efectos tan beneficiosos en los miomas. Y otro medicamento también muy utilizado son las antiprogesteronas. Como habíamos visto que si bien tiene una actividad importante, se podía utilizar como la mifepristona. De todos modos, el medicamento siguen estando en etapa de uso y algo controversial en este medicamento es que producía hiperplasia endometrial, ¿no? Tal vez por eso tampoco es que se utilizaba. Dentro de los tratamientos también destacaba el uso de ácido tranexámico como ser un antifibrinolítico en caso de la sintomatología aguda, como también los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que eso es lo que usa también la bibliografía para el tratamiento sintomático. Si la paciente se encuentra en la perimenopausia o inclusive en la etapa posmenopáusica, hay casos en que si el mioma es de un gran volumen, el tratamiento debería ser quirúrgico mediante miomectomía-histerectomía. Pero en casos donde los miomas no son tan voluminosos, podríamos utilizar dos medicamentos. La tibolona, que es un esteroide sintético, en relación a estrógeno progesterona que se ha demostrado que no afecta el útero. Por ejemplo, los análogos selectivos de los receptores de estrógeno sí pueden tener alteración también con aumento de hiperplasia endometrial. De ahí radicaba que la tibolona sí tenía un efecto más beneficioso referente al útero. Mientras que los análogos selectores de los receptores de estrógeno, como por ejemplo el relaxifeno, que habla la bibliografía, se podría utilizar en aquel tipo de pacientes que tendrían para un beneficio óseo, pero sabemos bastante bien que puede afectar el útero. Eso prácticamente es miomas en su bibliografía, doctores, no hay más. Por lo tanto, volvemos a nuestro caso clínico que dice, paciente de 42 años de edad con los antecedentes de dos embarazos previos, un parto y un aborto. Y la pantalla no me la toquen, por favor, doctores. Porfa, porfa.
Refiere dolor abdominal de tipo cólico a hipogastrio, de leve a moderada intensidad. Refiere además síntomas urinarios como disuria e incontinencia. El análisis dirigida, paciente refiere menstruaciones con duraciones de 10 días. Examen físico, 130-80 milímetros de mercurio en la presión, cardíaca 82, temperatura 37 grados, abdomen globoso a expensas de tejido celular subcutáneo con presencia de dolor a la palpación profunda y mesogastrio. No hay datos de irritación peritoneal, ¿no? Hemoglobina, ligera anemia, glicemia, no hay algo bastante connotado, creatinina tampoco. La ecografía es la que prácticamente está mandando con el diagnóstico porque hay una masa de 14 por 10 centímetros de penina de útero con bordes regulares y de aspecto subseroso. La paciente tiene de profesión comercial. Interesante, alguien aquí ya habla de que los síntomas urinarios más bien son compresivos a esta masa de gran volumen, no estamos hablando de 14 por 10 centímetros. Está con anemia que puede ser secundario a su hipermenorrea, está menstruando 10 días esta paciente. Ah, la edad está en función a la perimenopausia. ¿Qué tratamiento sugieren ustedes en función a este detalle? Muy buena es la suspicacia. ¿Qué tratamiento utilizaríamos en esta paciente? ¿Cuál sería el más sugerente? Estamos entre histerectomía y tibolona. La tibolona como tal, doctores, no es un tratamiento para los miomas. ¿No? O sea, si bien dice la bibliografía que la paciente con miomas y síntomas de menopausia se beneficia de la tibolona, no es que el tratamiento de la tibolona como tal es exclusivo para los miomas, ¿no? Por lo tanto, sí, considero aquí que la histerectomía es la mejor alternativa terapéutica, más por el volumen que tiene este mioma. Bien, empecemos con nuestras preguntas, doctores. Bien cortitas. ¿Qué hormona regula hacia arriba la expresión del receptor de factor de crecimiento epidémico en las células miomatosas? Los estrógenos, andrógenos, análogos, digo, hormona liberadora de gonadotrofinas, progesterona o testosterona. La progesterona estimula el potencial proliferativo en los miomas uterinos al regular hacia arriba la expresión del factor de crecimiento epidérmico. Sí pueden ser ambas, doctores, ¿ya? Porque aquí prácticamente la fisiopatología está hablando en función a las dos hormonas, ¿ya? Pero el párrafo controversial cuando habla acerca de la progesterona es justamente con estos dos factores, ¿ya? Tanto del factor de crecimiento epidérmico como el de la proliferación celular. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibe la aromatasa y puede reducir significativamente el volumen de los miomas uterinos? La mifepristona, el letrozol, el levonorgestrel, la tibolona y el tamoxifeno.
Sí, el letrozol. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa. Ha demostrado reducir el tamaño de los miomas uterinos y a disminuir la producción local de estrógenos. ¿Cuál es la localización más frecuente de los miomas uterinos? Los submucosos, subserosos, intramurales o intraligamentarios. Tengo doble, perdónenme. Ya que son dependientes de la célula muscular, la capa que tiene más músculo, evidentemente, es la capa intramural. La localización más frecuente de los miomas uterinos es a nivel intramural, donde se desarrollan el espesor del miometrio. Son más común de los miomas durante el embarazo: retención de placenta, preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, degeneración roja o el acretismo. Si respondemos esta pregunta con la bibliografía probablemente de Pérez Sánchez de obstetricia, sí, no les podría decir que no a desprendimiento, pero más bien es más común como para placenta previa. Y desde el punto de vista netamente ginecológico, ya, la degeneración de los miomas es un detalle importante, ¿no? Lástima que la bibliografía no sea tan enriquecedora con este detalle. Ya, la degeneración roja es complicación común en los miomas durante el embarazo, caracterizado por dolor agudo e inflamación. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para reducir el tamaño de los miomas previo a una cirugía? Anticonceptivos orales, progestágenos, análogos de la GnRH, análogos receptores de los estrógenos o antiprogestágenos. Les sugiero que lean bastante bien el inciso, doctores. En esta pregunta, la respuesta es análogos de la GnRH, porque decía análogos selectivos de los receptores de estrógeno, no de progesterona. Y los de estrógeno se ha demostrado que no sirven, entre comillas, para nada para miomas, ¿no? Más al contrario, inducen mayor hiperestrogenismo. Estos medicamentos inducen el estado de hipoestrogenismo, los análogos de la GnRH, que reduce el volumen y facilita la cirugía. Aunque, a diferencia de los receptores de progesterona, los análogos de la GnRH se quita y rapidito vuelve a crecer el mioma. ¿Qué fármaco se puede utilizar como modulador selectivo de los receptores de progesterona en los miomas? Letrozol, tamoxifeno, ulipristal, levonorgestrel o groserelina. El acetato de ulipristal.
Ulipristal acetato es un moderador selectivo que ha demostrado eficacia en reducir el tamaño de los miomas y el control del sangrado. Para la bibliografía creo que es la mejor alternativa terapéutica para esta bibliografía. ¿Qué enzima está alterada en los núcleos de las células miomatosas? La aldolasa, la 21-hidroxilasa, la hormona transportadora de globulinas sexuales, la aromatasa o la 17-hidroxiprogesterona. La aromatasa. Se detectó la presencia de aromatasa en la célula muscular lisa de los miomas, capaz de sintetizar estrógenos e inducir la proliferación celular a partir de andrógenos por mecanismo intracrino. Uno de los siguientes es un antiprogestágeno: letrozol, levonorgestrel, mifepristona, leuprolide o ulipristal. La mifepristona. La mifepristona es un esteroide con actividad antiprogesterona y también actividad antiglucocorticoide. El acetato de ilipristal, no se olvide, es un análogo selector de los receptores de estrógeno, no es un antiprogesterona. Uno de los siguientes medicamentos es adecuado para el tratamiento de la menopausia: letrozol, raloxifeno, mifepristona, tibolona o la drospirenona. La tibolona. Existen compuestos que no activan al útero como la tibolona, que administrada en dosis estándares no aumenta el tamaño de los miomas de manera que puede indicarse en pacientes con miomatosis uterina y síndrome climatérico. Quienes ponían el reloxifeno, dice ahí, se podía utilizar en aquellas pacientes que no tienen perspectiva ósea. Ese es un detalle importante. Pero justo en la lineecita inferior dice, más sin embargo, por el detalle del hiperestrogenismo, sí afecta el útero y no sería sugerente como para este tipo de pacientes. Bien, doctores, yo me quedo ahora predispuesto a todas sus preguntas. ¿En el SOP se puede dar metformina, doctor? Sí, es más, es parte del tratamiento, entre comillas. Muchas de las veces, aunque es mejor siempre utilizarla con el antiandrogénico, pero se benefician fenomenalmente las pacientes del uso de la metformina. Por eso es que en el cuadrito derecho de esa diapositiva del tratamiento les he colocado que está dentro del tratamiento de la metformina. Doctor, en cuanto a la endometriosis, ¿cuándo se hace drilling? En endometriosis no se hace drilling. Lo que se hace, que se llama es electrofulguración,
o que se llama el barrido de la cápsula de un quiste endometriósico. En el drilling ovárico, por síndrome de ovario poliquístico, es bueno utilizarlo cuando no trató, no funcionó el anticonceptivo con antiandrogénico. Luego el antiandrogénico puro. Luego no funcionó con la metformina. Luego no funcionó con la combinación de metformina con un anticonceptivo con un antiandrogénico. Ahí sí se puede utilizar, ¿qué se llama? El glinovárico, ¿ya? Levonorgestrel no es un progestágeno que tenga una actividad, entre comillas, antiandrogénica potente. Por lo tanto, no es uno de los más utilizados, ¿no? Yo les recomendaría entre ciproterón y drospirenona son los mejores, ¿ya? Inclusive la bibliografía está un poquito más parcializada a la drospirenona. ¿Qué factores aumentan el riesgo de miomas? La obesidad, ya es un detalle muy importante en la génesis de las pacientes y todo lo que pueda tener hiperestrogenismo, entre comillas, ¿ya? Doctor, disculpe, en una eco, ¿cómo diferenciamos un mioma de una adenomiosis? Buena pregunta. Como vimos en el capítulo anterior, la adenomiosis tiene, si bien el útero como tal aumenta de tamaño, se vuelve un útero globoso, pero el miometrio está alterado por la presencia de irregularidad como quistes anecoicos, mientras que en la aparición del mioma carece de esta anecoicidad, ¿ya? Y aumenta una masa que sí, más al contrario, es hiperecogénica. Y es bien claro porque el mioma también tiene perspectiva endometrial hacia lo submucoso y a lo subseroso, mientras que en la adenomiosis es única y exclusivamente de la perspectiva muscular del útero. Doctor, ¿puede volver a explicar el tratamiento con tibolona y análogos selectivos de los receptores de estrógeno? Claro. La tibolona está un poquito más utilizada como para el tratamiento del climaterio, no para los miomas, pero dice claramente la bibliografía ahí en ese párrafo que los pacientes con síndrome climatérico y miomas, se ha demostrado que la mioma ya no crece ese mioma y sí se benefician del tratamiento climatérico, mientras que los análogos selectores de los receptores de estrógeno, como por ejemplo el raloxifeno y también está el tamoxifeno, aunque tienen parte variante de los dos en el lugar donde actúan, sí pueden interferir con el útero, pueden producir hiperplasia endometrial. Entonces, no es sugerente para el tratamiento de miomas como tal, ni que estén en la etapa premenopáusica porque van a producir mayor hiperestrogenismo, entonces no sería sugerente. Dice aquí, doctor, puede volver para los fenotipos del ovario poliquístico. El fenotipo A tiene los tres: oligoamenorrea, hiperandrogenismo y ovario poliquístico por ecografía. El fenotipo B tiene oligomenorrea e hiperandrogenismo, lo que no tiene es ecografía. El fenotipo C tiene hiperandrogenismo y ovario poliquístico por ecografía, lo que no tiene es oligomenorrea. Y el fenotipo D tiene oligomenorrea y ovario poliquístico por ecografía. Lo que no tiene es hiperandrogenismo. Doctor, ¿se puede usar prolongado el tratamiento de miomatosis? Bueno, doctores, si bien la bibliografía nos dice que sí podemos utilizar análogos de la GnRH y podemos utilizar análogos selectores de los receptores para el tratamiento, el primero produce síntomas, o sea, ya habíamos visto, no va a producir sofocos, puede producir que se llama a la larga datos en relación a repercusión ósea y todo lo demás. Por eso dice, solo lo deberíamos utilizar previo a un tratamiento quirúrgico. Entonces, no sería para el prolongado. Y ya se ha demostrado hoy en día, no lo dice su bibliografía, que los análogos de los receptores de progestágenos están contraindicados por ser hepatotóxicos. Entonces, hasta el día de hoy no hay un tratamiento médico que sea para uso prolongado para los miomas. Doctor, ¿en qué consiste el drilling? Es puncionar, ¿no? Mediante vía quirúrgica un ovario poliquístico,
que teniendo en cuenta que por criterios de Rotterdam tenemos 12 o más folículos por ecografía, igual el drilling tendría que hacerse un pinchado de 12 veces o más el ovario. Si una paciente presenta oligomenorrea y en la ecografía presenta menos de 12 folículos en diagnóstico SOP, aquí tendría que interferir el factor del hiperandrogenismo. Si la paciente tiene hirsutismo o datos bioquímicos, es decir, laboratoriales de ovario poliquístico, sí, y tendría que entrar en el fenotipo B porque el fenotipo B no tiene la característica ecográfica. Doctor, buenos días. ¿Cuál sería el tratamiento ideal de una paciente gestante de 22 semanas con presencia de submucoso que crece de manera concomitante con la gestación? Probablemente se esperara a que llegue al término si es que no ocurre ninguna complicación y es cesárea. Doctor, ¿cuál de los miomas eran los que sangraban? Los que más sangran son los submucosos. Los que también sangran, pero con signos sintomatología un poco más intermedia, son los intramurales. Los intramurales, tanto que sangran como también más que duelen. Los miomas subserosos, los que crecen afuera, ¿qué se llama? Tienen la característica de ser más síntomas compresivos dolorosos más que sangrados. Doctor, por favor, ¿puede repetir los medicamentos que reducen el tamaño de los miomas? Sí, los análogos selectivos de los receptores de progesterona, los análogos de la GnRH y también los inhibidores de la aromatasa. Pero este último, por ejemplo, el letrozol, no se utiliza mucho en la realidad, ¿ya? Esos tres sí interferirían con el volumen del mioma. Doctor, ¿cuándo se realiza el tratamiento quirúrgico del SOC? Cuando todo lo medicamentoso, con dieta, con metformina, con anticonceptivos, con antiandrogénicos, no funcionó. Ahí sería justificado. Doctor, ¿qué técnica se utiliza para preservar la fertilidad? En pacientes con alguna patología cancerígena y que vayan a utilizar tratamiento con quimioterapia y radioterapia, por el efecto que pueden tener con el ovario, se decide por la congelación para posponer la fertilidad luego. En este tipo de pacientes, para hacer inducción y estimulación ovárica, se utiliza letrozol principalmente, ¿ya? En pacientes con ovario poliquístico, funcionan bastante bien a la inducción de la ovulación con citrato de clomifeno. Les va bien, la verdad es que les va bien. En pacientes en general, aparte del clomifeno, también se puede utilizar gonadotropines. Doctor, buenos días. ¿Se puede utilizar progesterona para el tratamiento de las miomatosis siempre y cuando sean en un anticonceptivo conjugado? Ahí funciona estrógeno-progesterona. La desventaja es que no disminuye el volumen del mioma, solo sería para tratar los síntomas prácticamente. Doctor, ¿en qué consiste la degeneración roja? Buena pregunta. Un mioma ante un efecto puede degenerarse, es decir, cambiar la arquitectura y composición con repercusión además funcional que tiene su mioma. La degeneración roja era una antesala a la necrobiosis que tiene un mioma, una degeneración negra entre comillas, pero en el embarazo por la actividad que se llama, se volvía roja, por eso solamente le llamaron el nombre, pero después no tiene una connotación mayor. De todos modos, esta anotación, y sé que en su banco de preguntas probablemente les hayan puesto un poco más, porque este libro no abarca mucho sobre miomas, ¿no? Me parece un poco extraño teniendo que es un tema rico para detallar, pero no hay. Doctor, si la paciente presenta solo el criterio ecográfico de SOP y los demás, ¿no se descartaría el diagnóstico? No se puede descartar por la aparición de solo uno, pero tampoco se podría realizar el diagnóstico porque necesitamos. Obviamente que se llama, habría que buscar en esa paciente que si tiene ecografía, ¿no? Y las menstruaciones no son para oligoamenorrea, habrá que buscar hirsutismo tanto clínico como laboratorial. Doctor, la siguiente clase, ¿qué temas veremos? El día lunes llevamos infecciones, está en su
Cronograma es infecciones vaginales y de transmisión sexual. Voy a pedir a la administración que les pase el simulacro, pierdan cuidado. Bueno, y antes de que muchos vayan además saliendo de la reunión, les agradezco mucho, doctores, por darme la oportunidad por esta oportunidad, mover el horario para el día de hoy. A partir del siguiente sábado, normal, nos vemos a las 7:30 de la noche. Les agradezco muchísimo. Bueno, creo que predominantemente se hizo la distribución de horarios, ¿no? Entonces creo que es un poquito difícil moverlo a última hora. Y justamente por el trabajo y lo demás, ¿no? Se entiende bastante bien. Según el cronograma, solo pasaremos infecciones ginecológicas. Ah, ya. Si es solo infecciones ginecológicas, súper. Es lo que vamos a avanzar el día lunes, doctores. ¿Ya? Doctor, ¿cuál sería el tratamiento actual, dice, ¿no? Para una miomatosis uterina. Ahorita es quirúrgico. Ahorita, actualmente, el tratamiento lo mejor es quirúrgico. Ah, buena pregunta. ¿Qué sería lo ideal? ¿Miomectomía o histerectomía? Si la paciente tiene deseos de gestación, miomectomía. Sí o sí. Si la paciente ya no tiene deseos de gestación o, número dos, hay factores concomitantes como posibilidad de una alteración en cuello del útero, histerectomía. Ir a la escuela. Mm. Y bueno, no sé si va a la escuela o no, pero bien, doctores, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Los espero el día lunes a las 7:30 de la noche. Cuídense mucho, doctores. Tengan muy buena noche. Digo, muy buenos días. Ya me he acostumbrado. Hasta luego, doctor. Sí, hablo con administración para que les pase. Hasta luego.